Bien, como había dicho, tenemos el tema para hoy, es el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor que se preocupa por sus ovejas. Jesucristo es el buen pastor que se preocupa por sus ovejas. Tenemos como versículo clave: yo buscaré la perdida, hablando de la oveja, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la peniquebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia, dice Jehová el Señor. Y nosotros entendemos por justicia a que todo el que hace mal merece castigo, y al que todo el que hace bien y permanece justo, entonces merece misericordia de parte de Dios. Así que la justicia de Dios no es apoyar lo mal hecho, sino que aquel que busca su beneficio propio, que se engorda a sí mismo, que se apacienta a sí mismo, Dios lo va a destruir. Esa es la justicia divina de Dios. Entonces, vamos a leer algunos versos aquí. Vamos a leer hasta el verso 2. Ezequiel capítulo 34. Quien lo tenga lo puede leer. Sí, 1 y 2. Amén. Así, en el nombre de Jesús. Amén. Profecía contra los pastores de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Amén. Entonces Dios dice: ay de estos pastores que se apacientan a sí mismos. Y luego dice: no están los pastores para apacentar el rebaño. ¿Por qué se apacientan a sí mismos? ¿Por qué buscan solamente el beneficio propio? Dice aquí la nota: el término pastor era a menudo un título real que se aplicaba a los reyes, entre ellos los reyes de Israel y Judá. Hoy en día son los que dirigen y cuidan una congregación de creyentes con la responsabilidad de ver el bienestar del pueblo de Dios. Entonces, entendemos que cuando Dios habla de pastor aquí, se está refiriendo a los líderes religiosos de la época, se está refiriendo a los reyes de la época, y eso lo podemos ver también en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor. Todos los que vinieron antes de mí, que dice Jesús, son ladrones y salteadores. ¿Y a quiénes se refiere Jesús cuando dice los que vinieron anteriores a mí? Cuando nosotros estudiamos la historia, nos vamos a dar cuenta que antes de Jesús habían venido unos 160 y pico de Mesías. Para que usted sepa el proceso de elección de un Mesías en Israel, parece un poco sencillo. Yo creo que no debería ser así. Por eso cada comunidad judía tiene su propio Mesías. De hecho, los judíos de Lubavitch, allá en Alemania, tienen a su Mesías. Lo tienen su sepultura, su tumba, la tienen guardada, porque en una ocasión se le llamó a ese como el Mesías, el que había de venir. Se llamaba Menahem, que en hebreo es el consolador. Recuerden que hay una profecía que dice: y vendrá el consolador, y los consolará, y los pastoreará. Entonces, para el judío, el Mesías o tiene que llamarse Menahem, el consolador, o tiene que llamarse David. Uno de esos dos nombres. Si no se llaman Menahem o David, para muchas comunidades judías no es el Mesías. Porque las profecías, unas dicen que se iba a llamar Menahem, que iba a ser el consolador. Y aquí en Ezequiel vamos a ver que Dios profetiza a un pastor y dice: enviaré a mi siervo David. Entonces ellos dicen: bueno, el Mesías tiene que llamarse David o tiene que llamarse Menahem. Sin embargo, ya más adelante vamos a hablar un poco de los nombres.
Pero cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, está diciendo, yo soy el pastor que fue profetizado en Ezequiel capítulo 34, que lo vamos a leer. Y dice, los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Se está refiriendo a los mesías anteriores, que habían venido, que habían sido proclamados como mesías, y que morían crucificados, y sus seguidores se esparcían y ya. Porque cuando alguien era llamado mesías, era porque un rabino con peso y autoridad reconocía el mesianismo en una persona, o porque tenía una revelación de la palabra muy elevada, o porque tenía señales sobrenaturales, y decía, bueno, este es el Mesías, lo presentaba a Israel. Y generalmente lo que hacía Roma era que cuando aparecía un Mesías, lo crucificaban para calmar el alboroto, y ya los seguidores de ese Mesías volvían a sus asuntos. El que trabajaba en pesca volvía a pescar, el que trabajaba con casas volvía a hacer casas, y así pasaba. Por eso es que Gamaliel dice en una ocasión, dejen a esa gente tranquila, porque hemos visto lo que pasa con los mesías anteriores. Los crucifican y sus seguidores se esparcen y se acaba el asunto. Si eso no es de Dios, va a pasar igual, pero si es de Dios, eso va a permanecer. Y nosotros somos la evidencia de que Jesús sí era el Mesías y de que su ministerio sí fue apoyado por el Padre, porque permaneció la iglesia de Cristo. Entonces, todos los ladrones y salteadores son los mesías anteriores que habían venido proclamando ser mesías sin serlo. Entonces, a estos Jesús le llama pastores falsos, pero aquí Ezequiel le llama pastores falsos, o Dios, ¿a quiénes? A los líderes religiosos de la época, a los reyes de la época, que no pensaban en el pueblo, sino que pensaban en ellos mismos. Entonces la pastora levantó la mano. No, ok, vi mal. Entonces, engordaron, pero las ovejas se empobrecían y pasaban hambre. El verso 3 dice así: coméis la grosura, ustedes que se apacientan a ustedes mismos, comen la grosura, y os vestís de la lana, y la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Oigan lo que está diciendo Ezequiel aquí, oh Dios, por medio del profeta Ezequiel. Estos pastores tienen ovejas, es cierto, pero a ellos no les importa el bienestar de las ovejas, sino que la ven como un ingreso económico. Algunas las matan para comer, a otras las trasquilan para hacerse vestidos de lana, y así se benefician de sus ovejas, pero para nada tienen cuidado de ellas. Entonces el verso 4 dice: no fortalecéis a las débiles, ni curáis las enfermas, ni vendáis la peniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Entonces, todo eso pasaba en el redil de los pastores. Y quería decir algo con respecto a eso. Antes de, la pastora tiene algo que decir. Ok, sí. Por ejemplo, miren, un pastor tenía un redil de ovejas. Generalmente en el Medio Oriente, ya en tiempos de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, la mayoría de las pastoras eran mujeres. ¿Por qué? Porque el oficio del hombre generalmente en las naciones era el de ir a la guerra o el de trabajar la tierra. Entonces, cuando había un hombre pastoreando ovejas en una casa, era por dos razones: o no había mujeres, o era un esclavo, un arrumbado, como dicen ahí, una visita que vivía lejos y se quedó viviendo en esa casa, pero no es de ahí. Pero
Arrimado, sí. Arrimado, esa es la palabra. Entonces la mayoría de las pastoras eran mujeres, todas, porque era un oficio femenino, la de guiar a las ovejas. Por eso que usted ve que, por ejemplo, cuando Jacob conoce a Raquel, ¿cómo la ve? Pastoreando ovejas. Cuando Eliezer va a buscarle novia a este muchacho, a Isaac, ve a Rebeca con animales y buscando agua, porque ese es su oficio, era un oficio femenino. ¿Qué? David era pastor de ovejas porque no habían féminas en su hogar. ¿Se ve? ¿Lo ven? Entonces, cuando no habían féminas en el hogar, ¿quién pastoreaba las ovejas? El más pequeño. El más pequeño. El muchacho demandado. Sí. Sí, claro. De hecho, su Salmo 23 habla mucho acerca del pastor, porque él está hablando desde la experiencia. Entonces la pastora puede Al cuidado de la oveja, porque mientras comían, ¿verdad? Porque lo veían como un beneficio, como algo. Sí, comían de sus ovejas, Sí, se vestían entonces, de ahí. ¿Dónde estaba la mentalidad de ellos? Porque si ellos no cuidaban el rebaño con delicadeza, se acababan las ovejas, y luego, ¿qué le quedaba? No le quedaba nada. Algo medio tonto, ¿verdad? Porque, ok, yo cuido la oveja para engordarla, pero después que la engordé y está limpiecita me la comí. ¿Qué dejé? Yo debo de cuidarla para que las ovejas Claro, para que haya multiplicación. y se multipliquen y mantener y comer. Pero algo, yo digo, así sucede también porque va a seguir adelante el estudio, pero así es también en las ovejas y en la iglesia. Sí, mire, y yo no quiero entrar en ese tema, porque mire. No, hay que entrar en el tema, ¿verdad? Bueno, la pastora me dio permiso para yo quemar algunos pastores asalariados. Tengo permiso de la pastora. Entonces, hermanos, la mayoría de las pastoras eran mujeres en el tiempo de los patriarcas. Fue un oficio femenino siempre. De hecho, cuando vemos las culturas paganas, usted se va a dar cuenta que en siendo templo de dioses paganos, mayormente quienes ministraban ahí eran sacerdotisas. O guiaban los rituales inapropiados, o tenían las experiencias sobrenaturales de esos dioses falsos para dirigir un pueblo pagano con creencias similares. Porque las mujeres, siempre se creyó que las mujeres tenían esa pizca de espiritualidad que sobrepasaba la espiritualidad del hombre. Pero ya eso es otro tema. El caso es, señores, que siempre fue así. Se los digo porque hay una controversia muy grande con respecto al pastorado de la mujer, que muchos entienden que el apóstol Pablo se refería generalmente al pastorado de la mujer como inapropiado, cuando habla con Timoteo y le dice que le prohíbo a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, y creo que también en Corintios habla acerca de eso. Pero debemos siempre, como yo le digo siempre, ir al contexto del texto que se está hablando ahí. Siempre. Porque cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, el modelo de Dios, cuando habían jueces instituidos por Dios, nos vamos a dar cuenta que hubo una jueza también, que se llamó Débora, si no me equivoco. ¿Sí o no? ¿Es así? Y ejerció autoridad sobre todo un pueblo, y Dios la apoyó
y la nombró como jueza. Entonces Dios no puede contradecirse, decir una cosa allá y otra aquí. Cuando vemos también en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchísimas profetisas. Y en el Nuevo Testamento también vamos a encontrar muchísimas profetisas. De hecho, hubo una profetisa que describe el libro de Lucas, que fue la que se asombró al ver a Jesús cuando fue la ceremonia del Bar Mitzvah, que dio esa excelente exposición de la Biblia. Todos los sabios ahí se asombraron. ¿Recuerdan cuando Jesús fue con 12 años al templo? Eso es una ceremonia que se hace en Israel para que el niño dé una exposición de cualquier texto bíblico y ver si realmente Dios lo llamó para ser rabino o no. Se llevaba al niño con 13 años, lo ponían a dar una exposición y ahí estaban los sabios, más sabios de Israel, y cuando el niño terminaba, decían no, no da para eso. Y ya el niño a partir de ahí se podía dedicar a cualquier otra cosa secular. Pero si los sabios entendían que el muchacho daba para eso, que Dios lo había llamado, que tenía revelación, entonces lo apartaban para el negocio de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Jesús. Sí, hubo una profetisa ahí, que no recuerdo el nombre, pero Lucas la menciona, que se maravilló y dijo, wow, verdaderamente este es el niño, el que prometió el Señor. Nosotros también habla de que se levantaban jóvenes Sí, y eran evangelistas, sí. misioneras. También Pablo hablando, que tiene muchas mujeres. Sí. Y él dice, ellas fueron mi ayuda. Es decir, que eran sus ayudantes. Sí. También le dice a Timoteo, Permanece en la enseñanza. que te dio tu abuela y tu madre. Tu abuela Loida. Es decir, que no le está diciendo que donde tú aprendiste, no. La enseñanza que te dio tu abuela. Claro. La que te dio tu madre. Claro. Hermano. Porque la madre es la encargada de educar al niño. Eso es. Y luego de que la madre suelta la educación del niño a los 13 años, no la agarra el padre, la agarra el rabino. O sea, que la educación en Israel pasa por la mano de la madre, y luego cuando el niño se hace hijo de la ley, que eso es lo que significa bar mitzvah, la educación del niño pasa a ser del rabino, no del padre. No. O sea, que siempre la educación, la guianza, fue un asunto femenino, de una madre. No quiero seguir en ese tema porque estamos en otro tema. La autoridad cuando le dice Leonés, mira, le escribe, pero le está escribiendo a una mujer. Sí, Mira, te mando este muchacho ya, me parece que ya Sí. la va a pasar ahí. sí, claro, porque los cultos se hacían en su hogar. Eso, claro. Ingrid, léeme del 4 al 6. Tú que lo tienes ahí. 4 al 6 Sí. dice así: No fortalecisteis las débiles, ¿Mm? curasteis las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis a redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia, y andan errante por falta de pastor, Ay, padre. y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ellas. Amén. Santo. Entonces miren, peligros que enfrentaban las ovejas en manos de su pastor. Cuando un pastor, por ejemplo, tenía que llevar a sus ovejas a dormir y entrarlas en una cueva para poder dormir, el pastor siempre debía acostarse en la puerta, por si venía un depredador o cualquier otra cosa que intente agredir a sus ovejas. Yo estoy hablando de un asunto que requería de usted como pastor entregar su vida por esas ovejas, porque dormir en la puerta es estar expuesto al peligro siempre. Entonces
era un asunto que requería su vida completa en servicio a eso. El pastor que no estaba dispuesto a dar su vida por sus ovejas es lo que la Biblia le llama un pastor asalariado, y lo que Ezequiel está describiendo aquí, y sería un pastor que no duerme en la puerta de la cueva, sino que duerme en la parte de atrás, y que cuando escucha los gritos de sus ovejas no les hace caso, se esconde, como dice la pastora. Entonces, ¿qué es una oveja peniquebrada, por ejemplo? Habían dos formas en las cuales la oveja podía quebrarse la pierna. La primera es si caía en un hoyo, porque las ovejas que no son mansas, que la mayoría de las ovejas son mansas, pero hay algunas siempre que son muy contentoras y que se mueven mucho, sí, y que saltan mucho y siempre caen en hoyos, siempre se caen en grietas y eso, y se rompen la piernita. El pastor, con su vara, recuerden que la vara del pastor tiene un asunto así curvo al final, y eso él lo usa, sí, para sacar su oveja de ahí y sacarla del hoyo. Por lo general, la oveja que no se rompe una pierna, a los pocos minutos va a volver a caer en otro hoyo. Pero siempre la oveja aprende cuando se rompe algo. Entonces, me refiero a la oveja que es un poco animada. Ustedes saben que en el redil no siempre es perfecto todo. Entonces, sin embargo, existe otra forma, y es que cuando el pastor, por ejemplo, ve que hay una ovejita que se está moviendo mucho, porque el pastor tiene que tener esa visión y esa observación para ver todo su redil y darse cuenta de pequeñas cositas que se pueden volver grandes en el futuro para detenerlas en el momento. Y cuando un pastor ve que una ovejita se está como saliendo mucho de la fila, y a veces se sale un chin y coge para otro lado, y luego la ve que está saltando mucho, lo que hace el pastor es que agarra la vara y le rompe una piernita, y luego la venda para que la ovejita no pueda seguir saltando como estaba. Entonces, eso en la Biblia también sucedió, porque cuando vemos, por ejemplo, la historia de Jacob, Jacob era un muchacho que Dios le había prometido que iba a estar con él. Recuerden que él hace un pacto con Dios ahí en Betel. Dice, wow, verdaderamente que esto es casa de Dios y puerta del cielo. Cuando ve los ángeles bajar y subir, y le dice, Señor, si tú me bendices, si tú me sacas de esto, te daré el 10% de todo lo que tenga. Y hace un pacto con Dios ahí, y Dios lo bendice, y lo bendice en gran manera. Pero Jacob era de la gente que tenía problemas con su fe. Él sabía que Dios le iba a bendecir, pero él como quiera hacía sus rejuegos por otro lado. Por ejemplo, Dios le prometió a él que iba a ser una nación grande, que lo iba a bendecir, que lo iba a ensanchar. Pero cuando se ve cerca de su hermano, le manda a sus criados adelante con presentes para que su hermano no lo mate y no lo agreda. Entonces tenía un problema de confianza. En otra ocasión, Labán le dice, mira, todas las ovejas de color son tuyas, pero vete de mi casa. Labán, sabiendo que las de color son muy raras que salgan. El que tiene confianza en Dios dice, es verdad, son pocas las de color, pero Dios me prometió que me va a bendecir. Y se acuesta tranquilo. Jacob tenía un problema de confianza y empezó a hacer trucos para que la oveja, cuando paran las madres, salgan de color. Entonces, hay gente que Dios le promete que lo va a bendecir, y ellos, sí, Dios me va a bendecir, pero siguen haciendo trucos y asuntos para que Dios lo bendiga. Tienen problemas de confianza, y eso representa una oveja que se mueve mucho. Porque generalmente lo que produce que la oveja se mueva mucho es el hambre y la sed. Cuando una oveja tiene hambre, siente como que su pastor no la está guiando por el camino correcto donde está el pasto, y dice, yo voy a buscar por mi lado.
Porque, no sé si ustedes saben, donde hay pasto es muy difícil que haya agua. Y donde estaban los pozos para beber, era muy difícil que hubiese pasto. Entonces estaban muy distantes. El pastor guiaba a las ovejas a comer y luego tenía que guiarla de nuevo a donde estaba el pozo para beber. Y ahí habían algunas que se desesperaban por la sed y se salían del redil y buscaban agua como locas. Y eso era Jacob. Jacob era una oveja que Dios le decía: sígueme, que yo te voy a guiar a donde hay comida. Y él se desesperaba. De hecho, Jacob significa el que se adelanta, el que se apresura. Porque Yad significa mano y Kof significa costado. Recuerden que él salió agarrado del costado de su hermano, pero era para jalarlo para atrás y salir el primero. Entonces, sí, entonces él quería jalarlo para salir primero, y de ahí viene el nombre, el que se adelanta, el que se apresura, el que se desespera, vamos a decirlo así. Entonces, eso era Jacob. ¿Y qué le hace Dios? Si Dios te dice que te va a bendecir, ¿qué tú haces peleando con un ángel? Carlito, Dios te dice: yo te voy a dar un celular. ¿Qué tú haces peleando con el que vende los celulares si Dios te dijo que te lo va a dar? Entonces, le estoy dando solamente 3 ejemplos de todas las desesperaciones de este hombre que le hacen homenaje a su nombre. ¿Y qué hace el ángel? Le rompe su piernita, como se le hace a las ovejas que se desesperan mucho. Ahí Jacob, sin una pierna, cojo, con un bastón, ¿qué Dios le dijo? Ya te va a mover menos y vas a aprender a depender de mí. Cuando yo te vuelva a decir que tú vas a tener algo, vas a tener que esperar tranquilo a que yo te lo dé, porque fui yo que te lo dije. Eso es lo que Dios quiere. El hombre que confía en Dios no tiene que ser tan desesperado. De hecho, por eso Jesús dice: yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Y ellas conocen mi voz y yo la conozco por nombre y me siguen. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? El que tiene intimidad con el pastor, que es Dios, porque recuerden que para una oveja saber su nombre, debió tener intimidad con el pastor y el pastor decirle: ese es tu nombre, es un animal. Debió tener mucha intimidad. Entonces Jesús lo que está diciendo: el hombre que tiene intimidad con Dios reconoce la voz de Dios. Y el hombre que reconoce la voz de Dios no tiene que andar desesperado ni pedir tanta confirmación. Los que piden confirmación son los que no conocen la voz de Dios. Ojo con eso, porque se ha vendido lo de la confirmación como algo que Dios anda diciéndole a todo el mundo que lo haga. Y no es así. La confirmación es eso mismo, una confirmación de lo que ya se dijo. Por eso es que Isaías le dice de parte de Dios a Acaz: pide confirmación, pide señal. Y Acaz le dice: y tentaré yo a Dios. No, yo no voy a pedir señal, no voy a tentar a Dios. Yo sé que lo que tú me estás diciendo viene de parte de Él, porque tú eres un profeta de Dios. ¿Quién pide señal? Eliezer. Eliezer era el mayordomo de Abraham. No era ni siquiera hebreo. Obviamente iba a pedir señal para buscar mujer a Isaac. ¿Quién pide señal? Gedeón pidió señal. ¿Por qué Gedeón pide señal? Imagínense un hombre asustado que estaba... Sí, estaba, ¿cómo se le dice eso cuando usted mueve el trigo? Sacudiendo trigo donde se pisan las uvas. Wow, se me están olvidando los nombres ahora. En el lagar donde se pisan las uvas, ahí él estaba sacudiendo trigo, de tan asustado que estaba. Imagínese un hombre así, ¿cómo no va a pedir señal? ¿Se entiende? Entonces, la oveja que tiene intimidad con el Padre no pide señal porque conoce la voz de su pastor. Amén. Entonces, vamos a pasar al siguiente bloque. Ezequiel capítulo 34 del 17 al 22. Vamos a leer.
Vamos a hablar de las ovejas ahora. Amén. Amén. Albieli la tiene. 34 del 17 al 22. Ezequiel 34. Padre. Amén. A ustedes, ovejas mías, yo, su Señor y Dios, les digo que yo juzgo entre una oveja y otra, y entre carneros y muchos cabríos. ¿Les parece poco comerse los buenos pastos y todavía pisotear el resto de los pastos? ¿Les parece poco beber de las aguas claras y luego limpiar con sus patas el resto del agua? Y luego mis ovejas tienen que comer los pastos pisoteados y beber el agua turbia. Por lo tanto, su Dios y Señor les dice: voy a juzgar a las ovejas engordadas y a las ovejas flacas. Ya que ustedes se ayudaron por el costado y por el hombro a las ovejas más débiles, y además las cornearon hasta dispersarlas y echarlas del rebaño. Yo las salvaré, juzgaré entre una y otra oveja, y nunca más mis ovejas serán objeto de rapina. Amén. Entonces miren, señores, increíble. Ahora Dios va a quemar a las ovejas, como dice. Porque no todo es culpa de los pastores. No todo es culpa de los pastores. También hay ovejas malcriadas. Entonces tenemos, hablando acerca del verso 17, no todas las ovejas eran iguales, como habíamos dicho. Hoy en día muchos lucen como ovejas, pero por dentro son carneros y machos cabríos. Dice el verso 18 que estropeaban el pasto para las otras ovejas. ¿Qué era lo que hacían, hermanos? Que comían pasto y cuando se llenaban, que ya no podían comer más, empezaban a excavar con las patas. Entonces lo hacían de maldad para que cuando vinieran las otras ovejas a comer, encontraran tierra, lodo y muchas cosas más. O sea, ¿a qué Dios se refiere? Se refiere Dios a ese egoísmo ministerial de muchas de las ovejas. Y no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito secular, donde era similar a lo que pasaba en Corintio, lo que Pablo le corrigió, le dijo: ¿cómo es posible que el grupito de los ricos, cuando se va a celebrar la cena del Señor, se va para un lado a comer su comida de rico, su pollo horneado que compraron con su dinero porque tienen dinero, su vino último modelo, su comida gourmet y buffet ahí, y dejan a los pobrecitos, a los más pobres, del otro lado con su pancito y su chin de vino? Eso mismo pasa en muchos sitios, donde los hermanos que tienen más posibilidades dentro de las iglesias, no solamente se le importa lo que viva su hermano, sino que se hacen de los beneficios y no le dejan nada a los demás. De hecho, muchos comunistas, por ejemplo, critican eso del modelo capitalista. De que el que tiene una idea, por ejemplo, yo tengo una idea de un negocio y yo tengo el capital para poner a trabajar mi idea. Digamos que es poner una tienda de celulares, lo que sea. Entonces yo contrato personas para que trabajen en mi tienda y les aplico un salario. Ese es el modelo capitalista. Le aplico un salario, 12,000 pesos. Mi tienda crece. Ya tengo muchísimas sucursales, tengo muchísimas tiendas, muchísimos celulares. Mi capital aumentó muchísimo. Pero el que empezó a trabajar conmigo, cuando yo tenía la tiendita que cobraba los 12,000 pesos, también está cobrando los 12,000 pesos. Sí. Entonces el modelo capitalista es así porque trabaja con salarios. El modelo comunista ya es diferente porque
se elimina la propiedad privada, ya nadie puede poner negocio, todo dirigido por el Estado, y todo el mundo come lo mismo, y todo el mundo gana lo mismo, y así. Entonces, eso, los comunistas critican eso, de que en el modelo capitalista, los que tienen el capital se hacen muy ricos y los asalariados se quedan a sí mismos asalariados. Entonces, en la iglesia, nosotros no podemos modelar un ejemplo. No podemos modelar este ejemplo en donde los hermanos pudientes se codean con los pudientes, hablan con los pudientes, salen a comer con los pudientes. Vamos a invitar a Miriam. No, que Miriam no tiene mucho dinero y nosotros vamos a ir a un sitio donde se va a gastar mucho. Y no le inviten mejor, porque vamos a ir a un resort, todos, sí. No todos. Estoy hablando del caso hipotético de que aquí haya un grupo aparte de gente con dinero, que yo sé que no hay, y que ahí organicen salidas y vamos por un resort y pues vamos a invitar a Carlito. No, que Carlito le van a hacer un muchacho y Carlito es lo que tiene problemas. Él no va a tener dinero. Pues nadie dice, por ejemplo, vamos dentro de ese grupo. Y es que él no tiene dinero, pero vamos a hacer una recolecta entre nosotros y le pagamos el viaje para que él vaya con su esposa. Eso es lo que Pablo quiere que se modele en la iglesia. Y a mí por eso me encanta tanto el asunto de la Dorca, porque es como que aprópiate de la situación de tu hermano. Eso es lo que Dios quiere realmente. La pastora. Bien, y con respecto a eso mismo de no solo esto, hasta una invitación, por ejemplo, quiero ir a tal iglesia, pero tú no puedes ir porque no tiene pasaje. Pues sí, déjalo, ni lo invite. déjalo, que si quieres, si no tiene, vamos a tal parte, pero vamos a comer pizza, pero ahí no tiene 100 pesos. Que se quede. Eso es lo que, en eso es que está. Entonces ahí no hay como la unidad del carril que quiere Dios. Exactamente. Por eso, ¿qué menciona la oveja? Sí. Porque la oveja camina por un carril. Yes. Sale del carril. Se descarría. Se pierde. Se pierde. Entonces, hermano, eso sucede mucho en la iglesia. Yes. Es cierto. Miren, y esas son las ovejas, aunque usted no lo crea, esas son las ovejas que comen y después que comen, el resto del pasto lo llenan de tierra para que la demás no pueda comer. Entonces, eso no puede pasar aquí, de ninguna forma y de ninguna manera. Puede eso pasar en la iglesia. Aquí todos somos un mismo cuerpo en Cristo. Amén. Entonces, seguimos ahí, versos 18 y 19, como leímos. Ensuciaban las aguas claras, porque ese era otro asunto. Bebían y le metían las patas al agua. Lo mismo. Entonces, unas ovejas gordas y otras flacas, obviamente, porque unas se llenaban los bolsillos y se hacían ricas y se beneficiaban, y las otras pobrecitas lo que se hacían era más y más y más y más y más pobres. Entonces Dios está criticando eso fuertemente, y debemos tener en claro que si yo tengo un problema, todos tenemos un problema. Si Carlito tiene un problema, todos tenemos un problema. Ese muchachito se enfermó ahí, y yo hasta vine un miércoles de que vamos a orar por él ya sano, Dios lo libre. él sí, dice Carlito de que él resucitó. Él resucitó y ya nosotros le pusimos el muerto vivo de apodo. Pero yo vine aquí de que vamos a orar por Alvieri, y Alvieri estaba sanito y en su casa. Pero lo que le quiero decir es que el dolor de nuestros hermanos debe ser nuestro dolor. Hay un comunicador que hablaba y decía que deben caer presos los cristianos que se meten a Haití a predicar,
y que se meten al Medio Oriente a predicar, deben caer presos, porque cuando lo agarra el país enemigo, después están pidiendo ayuda para que RD los rescate. Son gente que no entienden que nosotros como cristianos sufrimos lo que sufren los de allá, aun cuando no lo conocemos, porque nosotros, yo imagino que ninguno de ustedes conocen a ningún cristiano de Irak, ni de Irán, ni de ninguno de esos sitios, pero aun cuando no lo conocemos, sabemos por lo que ellos están pasando, y vamos y le brindamos apoyo, y llevamos misioneros y llevamos ayuda, porque sentimos eso, somos una iglesia, y eso es lo que Dios quiere. Entonces Dios prometió solemnemente pedir cuentas a las ovejas por sus acciones. Las ovejas del Señor ya no deben vivir como les da la gana, más bien deben vivir una vida que dé gloria y honra a nuestro Dios. Entonces, cuando David, por ejemplo, David está hablando del pastor y de las ovejas, dice: Jehová es mi pastor, que nada me faltará, en lugares de delicado pasto me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, y luego dice: por amor a su nombre, ¿verdad? ¿Por qué David dice: me guiará por senda de justicia por amor a su nombre? Porque, por ejemplo, cuando Dios dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano, no simplemente está diciendo que no vas a pronunciar su nombre en vano. No es eso lo que Dios quiere decir. Lo que Dios quiere decir es que si usted es cristiano, viva una vida de cristiano. Porque si usted es cristiano y no vive como un cristiano, y a un vecino suyo se le ocurre decir: ven acá, pero y Rosy no es cristiana, di que. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Es tú llamarte seguidor de Cristo y no modelar la vida de un cristiano. Entonces David dice que me guía por senda de justicia por amor a su nombre. Porque el que anda en justicia modela la vida de un cristiano, el que es justo, y así es como honramos a Dios. Si usted no vive como un cristiano, si usted no modela la vida de un cristiano en su trabajo, en la escuela, en la universidad, en su casa, en su vecindario, usted está tomando el nombre de Dios en vano. Y si usted no va a modelar la vida de un cristiano, mejor ni diga que cristiano. Entonces, nosotros debemos vivir para honrar a nuestro Dios. ¿Y cómo? No es de boca diciendo te honro, Señor. Es viviendo una vida de justicia y de integridad. Amén. Entonces vamos a ir al tercer renglón, que ahí es que vamos a tener que hablar de los pastores malos. De lo que no dan testimonio. Hay un caso, ¿verdad?, que tenemos noticia. Ese caso de humanidad. Y él usa su Biblia en la mano. Y una pastora también. Sí, Sí, pastora de Cristo ella Rey. Ella no es la que en sí. La que viene de la iglesia es el general, no la pastora. La que viene de iglesia, ¿cómo así? Él viene de una iglesia, pero ella no. Ah, ok. Ella lo llevó, él la lleva. Ok. Él es el que la lleva allá. Entonces, el hermano está al frente. Ay, hermano, por eso es. Wow, increíble. El hermano que se llama Amor. Ese es el que está en la iglesia. Pero ahí no están mencionando a él. Tal vez no es que tiene culpa de eso, porque fue su hermano que hizo el lío. Pero si tú tienes a tu hermano que tiene problemas, que tú lo ves que el lujo que tiene no es de Que no es de gente que se lo ganó con trabajo. No hay nada. Cuídate. Claro. Porque el pastor tiene- Cuida tu testimonio. Entonces, ese caso, yo digo, bendito Dios, hoy, ¿cómo levantan cómo levantan frente académicos? ¿Cómo levantan ellos diciendo ahora? ¿Y cómo le predican a la congregación? Wow. Eso es fuerte, hermano. Que Dios le bendiga. Amén, amén. Que el Señor bendiga a todos.
Amén. En estos tiempos que estamos viviendo, el cristiano tiene que afirmarse cada día. Yes. Porque se está levantando la apostasía, esa es la palabra. Mm. Entonces, mientras más usted va estudiando la Biblia, el Espíritu Santo le va tratando con usted. Yes. Y le va remodelando, le va tratando con usted. Pero hay un espíritu que hay mucho demonio que da suerte. Mm. En la generación engañando a Dios. Entonces nosotros, que ya hemos conocido al Señor, tenemos que tener todo lo que decimos por nosotros. Ujú. Interviniendo en oración, porque es la que de Dios. Claro. Porque mira, porque ese no es un paso, hermano. Son muchos los pasos que están haciendo. Lamentablemente. De alguien efectivamente que se ha dejado engañar. En esos casos hay que orar. Y como dice la pastora, si yo veo una persona que me está dando unas ofrendas muy jugosas, que ni se congrega y que se le ve a leguas que no fue trabajado, que se lo ganó, no la coja. Usted sabe de dónde viene ese asunto. Entonces miren esto. David habla del pastor, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero realmente el capítulo 23, el verso 1, empieza diciendo Salmo de David. Entonces, cuando nosotros vemos esa oración en hebreo, dice Mismor le David, que realmente significa salmo para David o melodía para David. Entonces, ¿qué dicen? Los sabios dicen que Dios puso eso ahí a propósito, porque lo que David está escribiendo ahí es una revelación del Espíritu Santo. Por eso que el apóstol Pedro dice, todo lo que hablaron los hombres de Dios, lo hablaron por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿por qué dice salmo para David? Porque es un salmo que vino para David bendecir a Dios. Entonces, de hecho, hasta las canciones que David componía eran reveladas por el Espíritu de Dios. O sea, había una cierta conexión con el Espíritu de Dios para él poder redactar lo que iba a decir. Entonces, todos los salmos que empiezan así, dice salmo para David. Esto y aquello. Dando a entender que lo que David está redactando ahí no vino de él, sino que vino para él y él lo redactó para honrar a Dios. Entonces dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ese verbo ahí, faltará, en hebreo está en un tiempo, se llama participio, que significa nada me ha faltado. Pero cuando un judío te dice nada me ha faltado, lo que te está diciendo es que nada me faltará. Porque si nada me ha faltado, menos me faltará en el futuro. Eso es lo que quiere decir. Entonces, volvemos al punto de la confianza. Cuando yo conozco a mi pastor, cuando yo sé que el Señor realmente es el Mesías, que el Señor realmente está a la diestra del Padre, que intercede por la iglesia, yo vivo confiado. Confiado. Nada me ha faltado y nada me faltará tampoco. Porque yo sé que Él va a confortar mi alma, me va a guiar por la senda correcta, aunque haya obstáculos, aunque me caiga, aunque me rompa una pierna. Yo sé que esa es la senda correcta. Yo sé que ese es el camino hacia la comida, hacia el pasto. Eso es lo que está diciendo David. Mientras vivamos confiados, andaremos por el camino correcto. Cuando nos desesperemos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a descarriar por otro sitio, como hacen muchos, que ven 2 videos de YouTube y dicen, no, yo no estoy en la religión correcta, me voy para otro sitio. Se desesperan y ¿qué sucede? Se descarrían. ¿Y qué encuentran? Nada, porque el camino hacia el agua y hacia el pasto era el que el pastor llevaba y ellos se descarriaron por otro lado y lo que terminan es muriendo. Eso sucede. Hermana levantó la mano. Sí, que yo quiero decirle que también cuando habla aquí y dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, también eso habla acerca de la provisión divina. Yes. Que el que tiene al Señor nada le va a faltar. Así es. Hay que afirmarse en él. Dejar que el Señor sea su Señor.
Yes. Él le guía en todo. Y el Espíritu Santo comenta con nosotros. Es así. Porque está de nada más. Amén. Mantengamos esa confianza, hermano. Mantengamos esa confianza. Cuando David dice Jehová, que en hebreo es Eye, Asher, Eye, yo seré quien seré. ¿Recuerdan eso con Moisés? Traducido, yo soy el que soy. ¿Qué Dios está diciendo? Yo voy a hacer conforme a tu necesidad. Si tú necesitas que yo te sane, yo seré tu sanador. Yo seré quien seré. ¿Qué se necesita? Un pastor, yo voy a ser tu pastor. ¿Qué tú necesitas? Que yo te sustente, yo voy a ser tu sustento. Por eso es que Abraham conocía a Dios como el Elión, que significa el Altísimo. Y Dios le dice, no, yo soy el Shaddai. ¿Por qué? Porque Él le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar, una tierra donde sea, métete ahí. Y él sale, deja todo, su riqueza, sus bienes, sale con Lot, sale con su esposa, con su padre, a aventurar. Y Dios le dice, tú no estás solo, sal, confía que yo soy tu Shaddai. ¿Y qué significa Shaddai? Shad significa pecho, el pecho de una madre embarazada. Y que Dios está diciendo, yo voy a ser tu sustento. Tu sustento. ¿Por qué? Porque el niño recién nacido tiene que comer de la madre. No se le puede dar alimento sólido. Tiene que comer de la madre. Entonces, el único sustento de un niño recién nacido, ¿qué es? Su madre. ¿Qué Dios le está diciendo? No te preocupes por el sustento, que yo voy a ser tu único sustento. Entonces, tengamos esa confianza. Tengamos esa confianza. Y aquí Dios va a hablarnos acerca del buen pastor. Vamos a leer el verso 11. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Miren lo que pasaba, hermanos. Pasaba lo siguiente. Habían veces que se nublaba y estaba de noche y muy oscuro y las ovejas perdían el rumbo. Pero el pastor, como le dije, siempre tiene intimidad con cada una de sus ovejas. De modo que las ovejas conocen la voz de su pastor y siguen la voz del pastor. Entonces, habían situaciones en que dos pastores se cruzaban. Había un pastor que venía de alimentar a sus ovejas e iba a darles agua. Y había un pastor que iba de camino a alimentar a sus ovejas en el pasto donde había estado el antiguo pastor. Y cruzaban así, miren. Y las ovejas se entrecruzaban entre ellas. Pero como conocían la voz de su pastor, ninguna se perdía ni cogía por otro rebaño. Desde que el pastor le decía, síganme, ellas iban detrás de su pastor. Habían pastores que se juntaban 2 y 3 pastores en invierno. Recuerden que en invierno no se puede pastorear ovejas, hace mucho frío. Y lo que hacían era que la guardaban en almacenes. No almacenes, casas grandes donde caben muchas ovejas. ¿Cómo se llama eso, pastor? Asunto grande donde se meten muchos animales ahí para que pasen el invierno. Ajá, un establo, sí. Miriam lo dijo. Entonces, como Miriam dice, un establo donde se metían ahí todas las ovejas, los pastores, 3 y 4 pastores metían sus ovejas ahí. Imagínense, se juntaban todas. Pero cuando llegaba la primavera, iba el primer pastor, decía, síganme, y salían justamente las ovejas de ese pastor. Venía el otro y la seguían sus ovejas. Reconocía la voz de su pastor. Por eso es que el Señor dice, por eso es que el Señor dice esto.
Yo la conozco a cada una. Y ellas me siguen porque conocen mi voz. Entonces, como decía la hermana, hay que tener confianza. Porque el pastor es quien guía a las ovejas al lugar donde hay comida. Al lugar donde hay alimento. Entonces, por eso que dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. No es solamente las ovejas que conocen la voz de su pastor, es el pastor que conoce cada una de sus ovejas. Esto es increíble. Entonces Dios dice, yo soy el buen pastor, porque conozco cada una de sus ovejas. Y por eso es que el pastorado es un trabajo a tiempo completo. Porque el pastor tiene que conocer la situación de cada uno de los miembros de la iglesia. Tratar a cada uno de los miembros de forma diferente. Si fulano se ofende muy fácil, hay que tratarlo de una forma diferente al otro. Si fulano tiene problemas de esto y de aquello, todo eso tiene que llevarlo en cuenta. Y así mismo eran los redil. Habían ovejas más gordas, habían ovejas más flacas, habían ovejas que eran más animadas, habían otras que no tanto, y todas llevaban un trato diferente. De hecho, los nombres que le ponían no eran nombres de Samantha, Gloria, no era así. Los pastores le ponían nombres de acuerdo a cómo se comportaban o cómo eran. A una le llamaban gordita, a otra le llamaban gorda bella, lanuda. Era ese tipo de nombre que se le ponía a las ovejas. Porque dependía siempre de cómo de su característica y de su carácter. ¿Cómo? Porque tenían intimidad con ellos. Desde que nacían. Y por eso habla del buen pastor, porque es difícil. O sea, el muchacho lo ve difícil. Imagínense tener 200 ovejas que se parecen todas y tú sabes cuál es cuál. Es un asunto muy complicado, pero el buen pastor lo hace. Y David conoce el buen pastor. Y por eso es que David dice, porque cuando él escribe ese salmo, recuerden que David está siendo perseguido por Saúl. Y dice, no, yo estoy confiado, porque yo sé que Él me va a cuidar, Él me va a proteger. ¿Y cómo David sabe que Dios lo va a cuidar y lo va a proteger? Porque él era pastor, y él daba su vida por las ovejas, y se mataba con los osos y con los leones. ¿Y qué decía David? Si ese era yo, que me mataba con los animales para que no hieran ninguna de mis ovejas, ¿cuánto más Dios? Eso es lo que David está diciendo. Entonces Dios dice, yo soy el buen pastor. Yo lo soy. Verso 13 al 15, ¿quién lo lee? ¿Tú lo tienes ahí? ¿Tiene una pregunta? Ok. ¿Cómo? Somos nosotros. Por eso Él te conoce por nombre. Yes. 34 desde el verso 13 al 15. Vamos a leer. Al 16. Las sacaré de los pueblos y países donde ahora están. Yes. Y las traeré a mi propia tierra. Las apacentaré en los montes y en las riberas de Israel y en todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en los mejores pastos y pondré su aprisco en los altos montes de Israel. Allí dormirán en un buen redil y serán apacentadas en los pastos suculentos del monte de Israel. Yo les daré a mis ovejas buenos pastos y aprisco seguro. Palabra de Dios. 16. Del Señor. Buscaré a las ovejas perdidas y devolveré al redil a las que perdieron el camino. Las vendaré las patas a las ovejas lastimadas y fortaleceré a las ovejas débiles. Seré justo con mis ovejas, pero eliminaré a las ovejas engordadas y desórdenes. A ustedes, ovejas mías, yo su Señor y Dios les digo que yo juzgo entre una oveja y otra, entre carneros y machos cabríos. Yes. Entonces miren, hermanos, aquí Dios dice, yo voy a ir a buscar las ovejas perdidas. Nosotros habíamos hablado hace unos miércoles atrás. ¿Quién recuerda quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Quién recuerda eso? Hablamos de la casa de Judá y hablamos de la casa de Israel, que es la tribu del norte. ¿Y por qué Dios le dice las ovejas perdidas, la casa perdida?
etc. Yo me recogerá todo. ¿Por qué Dios dice eso? ¿Por qué Dios le llama así? Vamos a ver si ustedes se acuerdan. Israel se dividió. Yes. Recuerden que cuando... Te debo un chocolate, amigo. Claro. Recuerden que cuando Asiria se mete en la tribu del norte, que los invade, Israel se dispersa, los sacan de su tierra. Los poquitos que quedaron en Israel se quedaron con las costumbres asirias y a eso que le llaman los samaritanos. Los demás se esparcieron por todo el mundo porque los sacaron de su tierra. Entonces Dios dice, a esos yo lo voy a recoger. Entonces, ¿quiénes representan esos que se esparcieron por la tierra? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Por eso Dios le llama a Efraín. Y a Efraín, Jacob le prometió y le dijo, en ti se cumplirá la plenitud de los gentiles. Toda la plenitud de nosotros será parte de la promesa de Efraín. Entonces, cuando Jesús dice, cuando le dicen los discípulos a Jesús, ¿por qué tú le haces caso a una mujer sirofenicia si no es judía? Recuerden que esta mujer se le acerca y le pide un milagro. Y Jesús le dice, ¿estaría bien tomar la comida de los hijos y dárselo a los perros? Y ella le dijo, aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa, de la comida. Entonces, en ese momento Jesús le dice, ve, tu milagro está hecho, porque no he encontrado fe ni siquiera en Israel, fe como la de esta mujer. Y ahí se le acercan los discípulos y le dicen, maestro, pero ¿cómo tú te le pegas tanto a una mujer cananea? Sirofenicia era una región de Caná, una mujer pagana. ¿Cómo tú te le acercas a una mujer pagana? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Acaso no he venido yo a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Qué Jesús le está diciendo? Yo vine a recoger esas ovejas. Y eso es lo que Dios está profetizando aquí. Dice, yo la voy a recoger. Cuando Jesús muere, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que agarre el olivo silvestre y lo injerta en el olivo natural. Y nos hace parte de la promesa a nosotros. Entonces aquí se cumple esa promesa. Dios recogió a todas esas ovejas esparcidas y las unió al redil, las trajo al redil. Y por eso que el apóstol Pablo dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay varón, ya no hay hembra, ya no hay esto, no hay aquello. Todos somos uno en Cristo. Todos estamos en un mismo redil. Y esta es la promesa que se cumple aquí. Entonces vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el verso 23 al 31. Amén. Y levantaré, leo en el nombre de Jesús. Amén. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellos y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. ¿Hasta dónde? El 31. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyuntas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, y las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más estarán avergonzados por las naciones. Yes. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, y
la casa de Israel, dice el Señor, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Amén. Entonces, mire, dice la casa de Israel. Ya ustedes saben que la casa de Israel nos representa al ser esparcidos como ovejas perdidas y a ser recogidos por el Señor como linaje injertado nuevamente. Entonces, Dios está haciendo una profecía o está hablando de una profecía que nos incluye a todos. A todos. Y cuando Él dice que voy a enviar a mi siervo David, que eso es lo que decía al principio, los judíos creen que el Mesías debe llamarse David o Menahem. Porque Dios dice ahí que enviará a su siervo David. Pero oigan lo que dice 2 de Samuel 7:12. Dice, cuando tus días sean cumplidos, eso Dios hablando con David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el reino, el trono de su reino. Está hablando de Jesús. Por eso que Mateo, mire, viene desde Abraham ahí y aterriza en Jesús, diciendo Jesús es hijo de David, descendiente de David, y por lo tanto esa profecía habla de él. Entonces, cuando llegue el reino, ya con esto termino, el reino que todos nosotros esperamos, ese reino donde seremos reyes y sacerdotes, y vamos a ministrar la palabra de Dios, y vamos a ordenar las naciones, ese tiempo está cerca. Los que se descarrían son los que se desesperan, porque dan a Dios por tardanza. Pero los que permanecen son las ovejas que van a ver el resultado de su paciencia. Mantengámonos confiados, hermanos. Mantenga su fe intacta siempre. Manténgase en santidad siempre, porque llegará el día en que vamos a gozar de eso. Pero el que se desespere, el que tome a Dios por tardanza, el que se descarríe por otro lado, el que busque su propio beneficio, la va a pasar muy mal. Eso es lo que Dios está diciendo. Mantengámonos firmes, hermanos. Amén. Entonces, hasta aquí es el estudio de hoy. Si tienen alguna pregunta. No, yo quiero decirle algo. Ajá. Hermana. Que Dios le bendiga a todos.